Dale. Listo. Esperemos a ver. Vale, bien puedas. Yo creo que ya está grabando, si te saca incluso, creo. Bueno, vale. Listo. Entonces, si este vínculo entre literatura y guerra se diera solo de una manera panorámica, resultaría la literatura un tanto estéril, parecida más a historia como disciplina, ¿ya? Tendría la posibilidad de profundizar en las características personales, como bien lo indica la filmina, como el valor o la cobardía. Fíjense en algo, y es que la literatura sobre la guerra no solo se enfoca en el conflicto entre dos bandos, sino que muchas veces se desplaza a las consecuencias de la guerra en escenarios distintos. Si yo voy a la novela El idiota de Fyodor Dostoyevsky, me voy a dar cuenta que en esa parte inicial, en el segundo capítulo, Dostoyevsky reflexiona sobre una idea que ya estaba en Shakespeare y que curiosamente Dostoyevsky no solo describe, sino que vive en carne propia. Resulta, y ustedes bien lo saben, que Dostoyevsky fue enviado a un campo de trabajo forzado y estando en el campo de trabajo forzado lo sentencian a muerte. Un instante antes de ser fusilado llega una carta del zar Nicolás indicando que si se arrepienten de la rebelión que estaban intentando formar en los grupos nihilistas en San Petersburgo, él les perdona la vida. Uno logra entender en el zar Nicolás una estratagema de miedo. ¿Quién no se arrepiente de cualquier cosa estando frente a un paredón? Necesita uno mucha fortaleza. De esa situación, Dostoyevsky deriva la idea de que el cobarde muere muchas veces de morir definitivamente, pero el valiente muere una sola vez. Dostoyevsky se asume como cobarde y esta es una idea que está en las tragedias de Shakespeare, solo que Dostoyevsky la vivencia de primera mano. ¿Y qué encontramos en El idiota de Dostoyevsky y en esta postura? Una consecuencia entre la guerra que se dio, de la guerra que se dio entre el zarismo y el pueblo ruso y la inteligencia rusa en el siglo XIX y que desembocaría en la revolución. Esta idea podemos encontrarla en muchos autores. Aquí tenemos el caso contemporáneo del gran escritor cubano Leonardo Padura. Hace 10, 20 minutos antes de dar esta sesión, estaba presentando una sobre Como polvo en el viento, la última novela de Padura. Y uno encuentra en Como polvo en el viento de Padura un escenario consecuencia de la guerra y del constante conflicto político de Cuba. Así que se expande esa relación a escenarios personales. Una guerra genera un tejido, como se dice, una herida, perdón, en el tejido social que demorará mucho en ser subsanada. ¿Qué se dice de Colombo y toda la narrativa de la guerra sobre los 1000 días que podemos encontrar en novelas como 100 años de soledad o en Historia secreta de Costaguana de Juan Gabriel Vázquez, para dar un ejemplo más cercano? Ese punto. Ahora, transformación. A esto se refiere lo que acabo de explicar. Miren, la tecnificación de la guerra en el último siglo dio lugar a un cambio radical en el modo en que ocurren los combates. La lucha cuerpo a cuerpo no es el escenario más frecuente y más bien nos encontramos ante guerras que dejan miles de víctimas sin que éstas se encuentren nunca con sus victimarios. Dicha transformación repercutió también en la aproximación que desde la literatura se hace a este hecho social. Ya la creación artística deja de ser una simple herramienta descriptiva de los hechos ocurridos en el conflicto para devenir en un artificio que intenta decir, tal vez mostrar algo de la subjetividad implicada en la guerra. Claro, la manera como la guerra modifica la sensibilidad de una época es leída por la literatura en una clave que sobrepasa lo representativo.
Es decir, cuando una sociedad padece guerra, lo que a la literatura le interesa ya a estas alturas no es solo la descripción de los sucesos que ocasionaron o sucedieron en ese momento, sino la manera como la guerra afectó la psique, afectó la sensibilidad, afectó la percepción, cómo modificó los imaginarios de una cultura. A eso se enfoca la guerra, la literatura sobre la guerra, la subjetividad. Ahora, entre los distintos géneros literarios, que son cuatro reconocidos, el didáctico, el dramático, el narrativo y el lírico, es el lírico el que mejor registra esta sensibilidad desde mi perspectiva. ¿Por qué lo considero así? Porque la lírica no está sujeta a el tiempo y la secuencia narrativa. Una novela a mí me puede describir en detalle las personas mutiladas, me puede describir el calibre de las armas utilizadas, me puede describir el impacto de una bomba de manera muy incluso cinematográfica, claro está. Pero hay una sutileza que también puede ser implementada en la narrativa, claro está. No quiere decir que sean antagónicas, que si una está, la otra no. No, pueden convivir, claro que sí. Pero la mayor parte de las veces, la literatura, al prescindir de esa necesidad de la secuencia temporal, logra crear imágenes y sensibilidades más propicias para entender esa ruptura, si se quiere también, del tejido social que ocasiona una guerra. Ese punto. Entonces, nosotros vamos a irnos acercando a esa relación no ya entre literatura y guerra, sino entre poesía y guerra. Y lo haremos a través de dos grandes poetas. Hernández, o sea, que te contamos con la dicha de que Hernández escribió en Celan, que escribió en alemán, pero que contamos con muy buenas traducciones. Vamos primero a dar una vueltita por las clasificaciones de los poetas para llegar a esa clasificación del poeta de entreguerras y de posguerra. Miren lo que dice acá. Tipos. Las escuelas poéticas comportan la creación de modelos o arquetipos de poeta. Si el modernismo rubeniano de Rubén Darío considera a los poetas como torres de Dios o para rayos celestes como transmisores del ideal último de su labor creativa, para Juan Ramón Jiménez, en su Diario de un poeta recién casado, en el poema o responso dedicado a la muerte de Rubén y fechado el día 1 de marzo de 1916, la figura del poeta se define como un ruiseñor errante. Aquí llegamos a otro punto clave, y es, ¿qué es un poeta? ¿Son los poetas lo mismo a través de distintas épocas? Su naturaleza, su modo de relacionarse con la creación, con la realidad, con eso que se llama inspiración, con el trabajo, con el talento, ¿es el mismo a través de los tiempos? Evidentemente no, aunque hay un vínculo que es el arte. Si nosotros revisamos el libro La historia social de la literatura de Arnold Hauser, vamos a notar cómo a través de la época la figura del poeta se ha transformado al punto de que en el siglo XXI se necesita ser un poeta totalmente reputado para no ser visto con cierta sorna. Si me remito a la antigüedad clásica y veo a un poeta como Píndaro, notaré que Píndaro era tratado incluso como un semidios. Cuando Píndaro descendía y cantaba a las Olimpiadas, sus cantos eran concebidos como augurios de buena suerte, y un rey que recibiera de Píndaro un poema era visto
visto como un elogio superior y como una dádiva de los dioses. Si sigo avanzando y entro al terreno de Roma, notaré que algo similar acontece con el poeta Horacio, que es uno de los más reputados, y tristemente célebre con el poeta Ovidio, el autor de las Metamorfosis, ese libro que cuenta toda la historia de la mitología romana basada en la mitología griega. Ovidio es un poeta que padece el exilio precisamente por el peligro de su poesía. Y si sigo avanzando en el tiempo y llego, por ejemplo, al medioevo bajo, me encuentro con Dante, notaré que allí hay otro tipo de poeta que ya vislumbra la figura del intelectual, un poeta que puede tener cierta participación social, aunque como ustedes bien saben, la figura del intelectual solo se estatuye como tal a finales del 19 con el afamado caso Dreyfus, que fue dado a conocer por Émile Zola en su libro Yo acuso. Ya ese es otro tema. Bueno, y si seguimos avanzando, notaremos que la figura del poeta va perdiendo brillo cada vez más. En el siglo XX contamos con poetas muy reputados y pues un valor inmenso, ¿cierto? Los premios Nobel incluso y demás en América Latina para Mistral, para Pablo Neruda. Pero ya en el XXI la figura del poeta se nota un tanto endeble. Sin embargo, la figura del poeta de entreguerras toma una relevancia superior a todos los tiempos en el siglo XX. Y esto se debe a que nos hallamos ante un mundo más globalizado. Nunca había visto la humanidad el lanzamiento de una bomba atómica que destruyera, hiriera profundamente a una nación al punto de generarle secuelas en pleno siglo XXI todavía por la radiación. Entonces, ahí el poeta de entreguerras cobra un cariz mucho mayor. Estas dos definiciones que están acá son definiciones un tanto aladas, unas definiciones un tanto románticas, si se quiere. El modernismo rubeniano considera a los poetas como torres de Dios o pararrayos celestes, es decir, el poeta es visto como un iluminado por la divinidad, como si descendiera prontamente la musa y le infundiera en el corazón la posibilidad de expresar realidades veladas a la mayoría de los seres humanos. Entonces es un pararrayo celeste, una torre de Dios. Ya en el caso de Juan Ramón Jiménez, el poeta es un ruiseñor errante. Ya hay un elemento mucho más natural. Lo divino deja de ser y el poeta se ve a sí mismo como una especie de sujeto natural que puede volar, planear sin la necesidad de una divinidad y poetizar la realidad. Seguiremos viendo otros tipos de poetas de acuerdo con diversas categorías. Borges, en el tomo 1 de su obra completa, en la presentación de la editorial de Bolsillo, presenta la definición del poeta orgánico y el poeta artificioso. El poeta artificioso es aquel que se hace poeta a sí mismo, mientras que el orgánico es el que nace. Múltiples definiciones. Por otro lado, aparece acá este otro gran genio que tienen en pantalla, que es Charles Baudelaire. Desde que Charles Baudelaire consiguió definir eficazmente al nuevo modelo de poeta, este se prolongó a lo largo de nuestro modernismo hasta alcanzar a las vanguardias, en las que en parte se modifica. En este punto, Charles Baudelaire ya presenta un tipo de poeta un tanto más filosófico, y esto tiene que ver, claro está, con la raigambre francesa de su poesía y también por el universo cultural y también por el malditismo en el que Baudelaire se movía, los poetas malditos. Yo estuve pensando, cuando leí este párrafo, a qué se refería Baudelaire con esta figura del nuevo poeta, y se me vino a la mente uno de sus poemas favoritos para mí, es el que va a continuación. Se llama El Albatros.
los invito a leer este poema detenidamente y darnos cuenta de cómo alegoriza la figura del poeta. Miren, por distraerse, a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves de mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Este alado viajero, qué inútil y qué débil, él, otrora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico, sádico con la pipa, aquel mima cojeando al planeador inválido. El poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Notamos en el texto que la concepción que Baudelaire tiene del poeta se corresponde con la de un sujeto superior, incomprendido, maltratado, ¿ve? Porque la humanidad siempre le teme a lo distinto. Decía Voltaire que es mucho más fácil hacerle una estatua a los grandes hombres una vez que están muertos, precisamente a los grandes seres humanos, una vez que están muertos, porque vivos son peligrosos. Si quisiéramos interpretar la figura del poeta acá, hermoso, el albatros es la alegoría del poeta. Y quienes le dan caza al albatros es la masa, la enorme masa que se proclama mundo, como lo diría Cortázar. Leámoslo en esta clave, miren. Por distraerse, a veces suelen los marineros, es decir, el grueso de la humanidad, dar caza a los albatros, es decir, a los poetas, que son grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Es decir, que el poeta cumple la función, como lo denominaría el teórico Lucien Goldman en el siglo XX, cumple la función del sujeto lúcido, de una persona que puede ver lo que otras no pueden ver. Luego dicen, apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Es decir, cuando el poeta se convencionaliza, cuando cae bajo la presión del mundo, por ejercer una profesión que no parece ser valiosa. Miren cómo las humanidades sufren en las universidades con el presupuesto, por ejemplo. Luego dice, este alado viajero, qué inútil y qué débil. El otrora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico sádico con la pipa. Aquel mima cojeando al planeador inválido. Empiezan a maltratarlo. Luego Baudelaire suelta las alegorías y entra entonces a una analogía, una comparación más directa, menos simbólica. Dice, el poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. El poeta, en la concepción de Baudelaire, habita una tormenta porque el poeta se hace consciente de la existencia. Y quien se acerca mucho a esos abismos, los abismos terminan reflejándose en él, como diría Nietzsche. Luego dice, ríe del ballestero porque se da cuenta de la naturaleza humana que lo ataca y la nota ignorante. Luego dice, exiliado en la tierra. ¿Exiliado de dónde? Un exilio lo sufre una persona que es desterrada de su lugar de origen, pero me están diciendo que está exiliado en la tierra. El lugar puede ser las esferas celestes. Luego dice, sufriendo el griterío, que es el murmullo constante del mundo, ¿cierto? Y luego remata Baudelaire con un verso aforístico, es decir, un verso de pocas palabras, pero con gran contenido semántico. Dice, sus alas le impiden caminar.
Es decir, aquello que es un atributo se termina convirtiendo en un estorbo. Ahí tenemos una clasificación del poeta. Vemos entonces, en el caso de Miguel Hernández, un tipo de poeta que convoca muchas de las categorías que hasta el momento hemos presentado. Aquí vemos en pantalla la figura de él, una breve descripción introductoria. Dice: no cabe duda, sin embargo, sobre la ascripción de la poesía de la Guerra Civil de Miguel Hernández. Ya en El rayo que no cesa, uno de sus textos más reconocidos, figura con claridad el modelo del poeta marcado por la tristeza y un signo sangriento. Se trata de versos que se desarrollan mediante recursos autobiográficos. El yo nos sugiere la persona de Miguel Hernández, en quien vida y poesía se confunden. ¿Ve? La poesía en Miguel Hernández adquiere, como en muchos otros poetas, aunque en él de manera especial por el tema que trata, adquiere rasgos autobiográficos. Y eso que se llama narrador en la novela o en el cuento, en la poesía se llama yo lírico. El yo lírico es el sujeto que enuncia la poesía. Cuando yo reviso el famoso poema de los dones de Borges, eso que dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, identifico que el yo lírico es el propio autor. ¿Por qué? Porque está diciendo que a la vez que le dieron los libros, le dieron la noche. Cuando lo nombraron director de la Biblioteca Nacional de Argentina, quedó ciego, estaba ciego. Entonces, en el momento en que Dios le da la biblioteca, queda ciego, es una magnífica ironía que nadie puede rebajar a lágrima o a reproche. El yo lírico ahí es Borges, pero cuando yo voy a otro poema del autor, como el Golem, y leo los 4 primeros versos que dicen: si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, y continúo leyendo el poema, me empiezo a dar cuenta que hay un yo lírico de corte filosófico y místico que hace parte de Borges, pero no es su vida propia. En Miguel Hernández esa distinción es casi imposible, porque vida y poesía se confunden a través de la tristeza y la sangre. Avancemos un poco. Concepción en medio de la guerra, para ver ejemplos y demás. Dice: así, en los sonetos 13 y 14 de la serie, mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarca. Mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarca. ¿Notan? Inmediatamente las connotaciones de dolor, de peso, del arte como catarsis toman lugar en la voz de Miguel Hernández como poeta y como hombre. Ecos nerudianos percibimos en el terceto. Miren: mi corazón no puede más de triste. Con el flotante espectro de un ahogado, vuela en la sangre y se hunde sin apoyo. Mi corazón no puede más de triste. Con el flotante espectro de un ahogado, vuela en la sangre y se hunde sin apoyo. Luego dice: el poeta recalca además la identidad de la voz protagonista, incluso con su propio nombre. Se trata pues de obviar ambigüedades. En el poema 15 dice: miren, me llamo Barro, aunque barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino.
Podríamos intentar múltiples interpretaciones de lo que aquí significa barro para Miguel Hernández. Veamos una textual y luego intentemos una personal. Dice acá, en el soneto 13, que fue el primero, el poeta se identifica con el corazón. Su lengua misma, que sirve para contar las penas, es también corazón. Es el primero que leímos. En el poema 15, símbolo romántico. Ahora el poeta se identifica con el barro que, como el guijarro de León Felipe, será un triste instrumento del camino. Ese aparente rasgo de humildad nos conduce a la paratextualidad bíblica, es decir, a la relación con lo que es el barro en la Biblia. El barro de hernandiano equivale también al polvo, destino final del cuerpo humano. En este descenso nerudiano hacia lo elemental, podemos advertir la nueva función del poeta. En este caso se designa tan solo como un triste instrumento. Esta es una interpretación un tanto en camisa de fuerza. Podemos verla en mayor detalle, vamos a releerla. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Podríamos entenderlo como una identificación que Miguel Hernández establece con el dolor mismo de la humanidad que también está hecha de barro. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. La carga de la humanidad que siente Miguel Hernández en ese momento por lo que le tocó padecer se ha convertido en algo que ensucia toda su vida y todo lo que toca. El dolor lo persigue. Podríamos pensar en la oscuridad de la misma condición humana que tiene sobre los hombros. Y luego dice, soy un triste instrumento del camino. Podríamos pensar en el hecho de que el poeta está siendo solamente utilizado por alguien superior para sentir al mundo y que también necesita sentir dolor. Ese punto. Ahora, vamos a ver una serie de poemas de Hernández para ver de primera mano cómo se da la temática de la guerra en la poesía. Y después a Celan. Voy a abrir el primero, miren ese título tan hermoso. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas. Pregunto, ¿se escucha bien? ¿Voy muy rápido? ¿Hay claridad? De pronto se interrumpe muy levemente, parece que sí se fuera el internet, pero por segundos. Entonces se pierden ¿sí? Palabritas por momentos. ¿Les pasa a todos? Joana, Alonso, Marta, Jorge, Dora. No, a mí no se me interrumpe. Yo escucho muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno, entonces de pronto es un problemita de internet por allá. Yo también, escucho bien. Mil gracias. Excelente. Bien, veamos este primer poema. Ya lo voy a proyectar. Permítanme un momento. Aquí está. Miren. ¿Aparece ya? Sí, aparece. Perfecto. Bueno, miren a quién se lo dedica. A otro poeta de entreguerras, a Federico García Lorca, poeta, dice. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras. Me está Miguel Hernández personificando a la muerte que va caminando con lanzas herrumbrosas, ¿eh? Y además tiene un traje de cañón, tiene el traje de un arma y atraviesa las parameras, es decir, las partes en donde el hombre está cultivando raíces y esperanzas y hace que llueva sal, la muerte, y esparce calaveras. En 4 versos me ha dado Miguel Hernández, a través de una personificación,
la idea de la potencia que la muerte tiene sobre la vida, sobre la esperanza. Recuerdan la hermosa frase de Séneca de que la muerte está tan segura de su victoria que nos ha dado una vida de ventaja. Luego dice: verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? El sol pudre la sangre, la cubre de acechanzas y hace brotar la sombra más sombría. De nuevo, hay una serie de isotopías, ¿cierto? De recursos léxicos, gramaticales, que me remiten a una sombra que cubre la claridad y la doblega. Luego dice: el dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro, y una vez más al callejón del llanto lluviosamente entro. Ya vemos entonces el sentimiento de dolor y la consecuencia del llanto que trae consigo la aparición de la muerte. Luego dice: siempre me veo dentro de esta sombra de acíbar revocada, amasado con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Podríamos pensar en una depresión que circunda siempre el alma de Miguel Hernández, y miren que un candil de agonía tiene puesto a la entrada, es decir, lo que ilumina, lo que ilumina. El ingreso es un candil de agonía, una luz que pesa, que tortura, y un rabioso collar de corazones. Los corazones que dan la vida se encuentran allí puestos en un collar rabioso, están muertos. Luego dice: llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada del agua del sollozo del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Está buscando el espacio secreto que busca el depresivo, cerrar todas las ventanas, esconderse para llorar sin que nadie lo vea. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio y despacioso y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Miren qué manera tan hermosa tiene Hernández de referirse a la muerte de Lorca y la manera como la muerte pues apaga toda su vitalidad. Recuerdo ahora un verso del poeta loriquero García Usta que dice que la muerte no deja de ser una costumbre impresionante. La persona está viva ahorita y ¡pum!, puede morir en el instante. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama, como lo referenciaba en cuanto al barro. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres, de tus dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas, como un raudal de pluma el viento que se lleva las semanas. Primo de las manzanas, ya estamos viendo los versos con pie sostenido, primo de las manzanas, no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano, y para dar salud fiera a su poma, elegirá tus huesos el manzano. Secado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás, mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. Qué manera tan hermosa después de la muerte, como García Lorca infundiría su vida a la tierra. Qué sencilla es la muerte, qué sencilla,
pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos se espera su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio, destruido. Tú, el gavilán más alto, desplomado. Tú, el más grande rugido, callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado, como un derrumbamiento de martillos feroces, sobre quien te detuvo mortalmente, salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente, herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte la matriz de los ríos. Oigo pueblos de ayes y valles, bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos, y en torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales. Largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía. Ahora sí se está yendo la señal. ¿Sí? Permíteme un momento. Vamos a dejar este hasta aquí y vamos a pasar otro directo sobre la guerra para entrar en Paul Celan. Gracias, Joana, por avisarme. Me vuelves a avisar si se entrecorta, por favor. De uno. Listo. Aquí hay uno que se llama Guerra directamente, para ver el contenido en literatura. Permítanme un momento. Que me emociono y se me olvida todo. Vamos acá. Aquí está Guerra. Miren este. Es más corto y directamente relacionado con el tema, aunque el pasado también. Sabemos la historia de García Lorca. Todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, el origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida, la fecundidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua a la tierra. Alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Miren la descripción de la guerra de Miguel Hernández. Pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta. Arroja contra los ojos súbitas espumas negras. La sangre enarbola el cuerpo, precipita la cabeza y busca un hueco, una herida por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen devoradas por la hierba. Ansias de matar invaden el fondo de la azucena. Acoplarse con metales todos los cuerpos anhelan. Desposarse, poseerse de una terrible manera. Desaparecer. El ansia general creciente reina. Un fantasma de estandartes, una bandera quimérica, un mito de patrias. Un mito de patrias, miren ese verso. Una grave ficción de fronteras. Miren cómo relativiza Miguel Hernández la guerra. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines, coplas, trompas que aconsejan devorarse será ser, destruirse piedra a piedra, relinchos, retumbos, truenos, salivazos, besos, ruedas, espuelas, espadas locas abren una herida inmensa. Después, el silencio, mudo de algodón, blanco de vendas, cárdeno de cirugía. Miren la descripción de la guerra, mutilado de tristeza. El silencio
y el laurel en un rincón de osamentas, y un tambor enamorado como un vientre tenso suena detrás del innumerable muerto que jamás se aleja. Una descripción soberbia en un poema pues, de alta calidad sobre la guerra. Vamos un momentito entonces con Paul Celan para revisar algunas de sus características. Este curso, bueno, esto es ahora solamente el abreboca del curso sobre poesía, literatura y guerra. La primera parte de este semestre será sobre literatura en términos generales, la narrativa, el drama. Y el de la segunda parte del otro semestre será sobre poesía directamente, sobre lírica, como quien dice. El otro poeta que quería referenciarles es Paul Celan. Aquí tenemos Paul Celan y el horror, este autor. En el caso de Paul Celan nos encontramos con una poesía no dada tanto al verso, al verbo, perdón, a la entonación de realidades, a la descripción, a la adjetivación, como pudieron verlo en Miguel Hernández, sino que en Celan opera todo lo contrario sin perder calidad. El eje de la poesía de Celan es el silencio. Por eso sus poemas, la gran mayoría, son tan cortos pero tan contundentes. Miren lo que dice acá. La poesía de Paul Celan puede ser leída desde diferentes perspectivas. Por un lado, puede considerarse como un representante del modernismo. Por otro, puede interpretarse como un abanderado de un movimiento social reivindicativo en favor de alguna suerte de reparación para el pueblo judío tras la Segunda Guerra Mundial. Un tercer punto de vista prescinde de intentos interpretativos y aproximaciones semióticas para centrarse en la forma en que aparece el lenguaje en la poesía. Son tres aproximaciones distintas. La primera tiene que ver con la historiografía literaria. Celan como representante del modernismo, aunque debemos tener presente que el modernismo europeo es muy distinto del modernismo latinoamericano. El modernismo europeo, recuerden, se cifra a partir del círculo de Bloomsbury, aquel círculo que dirigió la escritora Virginia Woolf y del que también hicieron parte otros grandes autores como el mismo Bertrand Russell, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura, entre otros. La segunda aproximación es de corte sociopolítico. Ver en Paul Celan un grito de denuncia, de dolor sobre el desarraigo causado por el Holocausto nazi. Y en tercer lugar, vemos la aproximación de corte técnico, de corte estrictamente estético, literario, en el sentido de que analiza cómo aparece el lenguaje en la poesía de Celan. Permítanme un momento. Listo. Aquí, ahora. En la poesía de Celan se encuentra un lenguaje en el que se advierte una tensión, tal vez un tropiezo en el flujo de la escritura, donde las oraciones se cortan y las palabras parecen querer decir una cosa diferente a la que a simple vista significan, en un intento por dar cuenta de algo con su lengua materna, el alemán, un algo que surge en la tensión o contradicción dada por el intento de escribir en la lengua del victimario, desde el lugar de la víctima, sobre la matanza judía en la guerra. Vale la pena entonces revisar la relación de la poesía de Celan con la guerra. Veamos algo. Miren, la relación entre poesía y silencio tiene, por lo general, de acuerdo con lo que yo pues he leído, dos perspectivas dominantes. La primera perspectiva es la oriental. Cuando uno lee la poesía oriental, sobre todo la de corte místico, va a notar que el silencio es un atributo positivo. El silencio en la poesía oriental significa paz, significa reconocimiento de la imposibilidad del lenguaje
para darle forma a una realidad rica. Cuando yo leo los dos primeros versos del Tao Te Ching que dicen el Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Si lo menciono lo pierdo. Esa concepción de silencio en la poesía oriental es la que se transmite o se transporta o se transmuta más bien en espacios vacíos en la pintura oriental. Pueden leer el libro Vacío y Plenitud de François Chen, donde François Chen analiza cómo la pintura china tiende a dejar muchos espacios en blancos como un modo de dar a entender que ese espacio está habitado por los kami, también como los japoneses, los espíritus de la naturaleza. Ese punto. Miren que es lo mismo que acontece en el haiku japonés, que es un tipo de poesía que busca captar el instante a través de la descripción y la economía del lenguaje. Si yo leo los haiku japoneses, tienen 3 versos y los 3 versos se asemejan a una fotografía. Lo que busca el haiku es lo que quizá posteriormente se llamaría minimalismo, la utilización mínima de recursos para generar el máximo sentido de expresión, el máximo nivel de expresión, algo sumamente difícil. Pero del otro lado de la moneda, el silencio en Occidente tiene una cualificación negativa. El silencio puede ser impuesto cuando no me dejan hablar o puede ser ocasionado ante un impacto que me dejó sin palabra. La segunda es la opción de Celan. Por ello, nos dicen que en la poesía de Celan se encuentra un lenguaje en el que se advierte una tensión, tal vez un tropiezo en el flujo de la escritura. Miren, donde las oraciones se cortan y las palabras parecen querer decir una cosa diferente a la que a simplemente significan, a simple vista significan, en un intento por dar cuenta de algo con su lengua materna, el alemán. En el caso de Celan encontramos la utilización precisa del silencio para transmitir cómo el dolor, la opresión, la violencia deja sin palabras a la víctima. Ese punto. Ahora, hay 3 tipos de silencio en Celan, 3 niveles. Acá los tienen en pantalla, miren. Una de las características de la poética de Celan es la íntima relación que tiene con el silencio y la ausencia de palabra. Diferentes presentaciones del silencio. Miren el primero. El silencio nombrado, o del que se escribe explícitamente, como aparece en este verso. Atardecer de las palabras, saorí en el silencio. Es decir, cuando el poeta lo menciona de manera explícita, cuando Celan utiliza la palabra silencio, así, directo, sería un nivel básico, ¿cierto? Luego dice, el silencio evidenciado en la escasez de palabras de muchos de sus versos y poemas, es decir, cuando el silencio se hace patente en la forma. Cuando el silencio es transmitido por la misma ausencia de palabras, cuando sus poemas son tan cortos pero sumamente expresivos. Ahí está el silencio en su manifestación más fuerte. Y tercero, el silencio de lo que no tiene nombre. Ningún nombre que nombre su igual sonido nos anuda debajo de la tiesamente cantable carta de claridad. Es aquello que no puede ser nombrado por la falta de palabras para describir ese horror. Cuando Teodor Adorno manifestó alguna vez que después de Auschwitz no era posible la poesía, se estaba refiriendo a este tercer tipo de silencio, a que había quedado tan afectada la conciencia de Occidente, refiriéndose particularmente también a Alemania, que no veía la posibilidad de que la literatura pudiera abordar tanto dolor. Podemos mencionar 2 escritores ya narradores relacionados con este mismo tópico. Me refiero a Primo Levi en Si esto es un hombre,
Miren el título de ese texto, es un condicional. Si esto es un hombre, ni siquiera alcanza esa categoría. Es el silencio de lo que no tiene nombre. Esto no es casi ni un hombre, estaría diciendo Primo Levi. Y el caso también del premio Nobel, Imre Kertész. Imre Kertész, que también utiliza mucho este asunto de lo que no tiene nombre para evitar expresar. El nombre del libro de la escritora Piedad Bonet, aquí en Colombia, a raíz del suicidio de su hijo. Ese punto, el dolor que no puede ser nombrado. Ese punto. Ahora, un pequeño análisis de esto y pasamos a la poesía de Celan para que tengan oportunidad de verla. Dice, ahora bien, una de las formas en que aparece el horror en la poesía de Paul Celan es por la vía del silencio. La magnitud de lo que ocurrió en la guerra no permite que se le aborde fácilmente, no admite simples relatos descriptivos. Desde luego, hay creaciones artísticas en el cine o en la misma literatura que se dedican a la descripción y que pueden clasificarse como valiosos testimonios de los hechos, pero quizá fallan en el momento de aproximarse al horror, ya que no van más allá del registro del sentido de la historia que se relata, enmarcada en las coordenadas espaciotemporales y de los afectos que genera: ira, lástima, admiración. Esto es que con lo que no se dice, también se puede decir mucho. A eso apunta esta concepción del silencio. Nótese que pues, podemos verlo, me imagino que ya se les activó la memoria en relación con muchos autores. Veamos algo de la poesía de Celan. De oscuridad en oscuridad. Permítanme. Confírmame, por favor, Joana, ¿aparece en pantalla ya la poesía? Sí, sí, se ve un poquito pixelado, pero sí. Oscuridad en oscuridad. Miren este poema de 6 versos, nada más, miren, y lleno de interrogantes. Abriste los ojos, veo vivir mi oscuridad, la veo hasta el fondo. Aún allí es mía y vive. Traslada como tal a la otra orilla, se despierta al hacerlo. ¿De quién es esta luz que sigue mi paso para que apareciera un barquero? Es un poema simbolista. Abre los ojos el poeta y él ve a su oscuridad, que puede ser una oscuridad interna, la ve vivir como si fuera un ente independiente. Él ve vivir su oscuridad. Además de eso, la ve hasta el fondo, logra verla a plenitud. Y dice que aún allí es mía y vive. Aunque está independiente de mí, puedo verla, sigue siendo mía. Y luego miren lo que pregunta. ¿Traslada como tal a la otra orilla? Me remite inmediatamente a Aqueronte, el barquero y el río de la muerte. Si acaso esa oscuridad, que la veo hasta el fondo, vive fuera de mí, pero sigue siendo mía, traslada así como es a la otra orilla. Y luego se pregunta Celan, ¿se despierta al hacerlo? La oscuridad permanece dormida, ensimismada, oscura sobre sí misma. Y pregunta Celan si en el momento en que me traslada a la otra orilla, que puede ser la muerte, se despertará la oscuridad. Y luego miren lo que presenta. ¿De quién es esta luz que sigue mi paso? Hay alguien que viene detrás de Celan y Celan está siguiendo la oscuridad que lo está llevando, pero hay una luz detrás de Celan. Para que apareciera un barquero, de nuevo la alusión al Aqueronte o el río de la muerte. ¿Cómo logra transmitir Celan
tal sentido a través de tan pocas palabras y versos? Precisamente con el tercer tipo de silencio. Está nombrando lo innombrable. Ese punto. Veamos otro poema que está acá. Aquí. Había tierra en ellos, miren. Había tierra en ellos y cavaban. Cavaban y pasaba así el día y pasaba la noche. No alababan a Dios, que según les dijeron quería todo esto, que según les dijeron sabía todo esto. Está Celan refiriéndose a los judíos. Es la misma imagen que narra Primo Levi en Si esto es un nombre, cuando detrás de una puerta, sentado esperando su sentencia, escucha a otro judío del otro lado arrodillado adorando a Dios, a su Dios, a Jehová. Primo Levi reflexiona acerca si es posible que Dios lo esté escuchando en ese estado. Entonces está diciendo que a los judíos le dijeron que Dios quería todo eso, que sabía todo eso. Luego sigue. Cavaban y nada más oían. Y no se hicieron sabios ni imaginaron un lenguaje nuevo. Cavaban. La muerte les robó la inspiración. Vino una calma y vino una tormenta y todos los océanos vinieron. Yo cavo y tú cavas e igual cava el gusano. Y aquel remoto canto dice, cavan. O uno, o nadie, o ninguno, o tú. ¿A dónde iba si hacia nada iba? O tú cavas y yo cavo. Yo me cavo hacia ti y en el dedo se nos despierta el anillo. De nuevo, el simbolismo en la poesía de Celan, y miren el hermoso título del libro, La rosa de nadie. ¿Qué más silencio que ese? Bueno, estimados, esta es la presentación introductoria, el abreboca del curso de poesía y literatura. Quisiera saber si de pronto tienen algún comentario, duda, lo que quieran. ¿O qué les pareció la charla? Amena, complicada, todo eso. Silencio total. Excelente, excelente. Muchas gracias. Zoraida, a usted por la atención. Muchas gracias. Buenas noches. Qué pena con ustedes. Tuve muchísimos problemas para estar y me da una lástima, pero me cuenta Ángela, pues que me ha estado informando que la grabación se hizo, Zairo. Entonces, esta grabación igual pues se las mandamos. No sé en qué punto, si lograste cerrar. Tengo que oír la conferencia porque a ratos fue complicado lo del internet. Una lástima pues no haberte podido escuchar pues en vivo, pero bueno, escucharé la conferencia. Igual les enviamos las memorias, pues lo que utilizó Zairo, la presentación y el video, ¿no? La grabación porque estoy viendo que no dejó de grabar. Exacto. No sé, Zairo, si ya preguntaste por una ronda de preguntas, si hay algún comentario. Mucho silencio. Me siento cayendo en paracaídas acá. Todo bien. Les agradezco mucho por la atención y espero verlos en los diplomados y demás. Ángela Peñalosa levantó la mano. Adelante, Ángela. Parece que no. Bueno. Bueno, yo quiero recordarles, inclusive pues hay tiempo de inscribirse porque no hemos mandado todavía el enlace, que mañana es la charla igualmente gratuita con el profesor Fernando Suárez sobre las ideas políticas en Colombia en el siglo XIX, ¿sí? Ustedes pues conocen el trabajo de Fernando, muchos de ustedes, es uno de los temas que él ha trabajado pues tanto en la academia como en la Universidad de AFIT, un tema pues que conoce muy bien, creo que va a ser un muy buen espacio, una muy buena conferencia. Les comento, por aquí están preguntando en el chat, que se les envíe entonces la grabación, si no es mañana, el lunes, ¿sí? Dependiendo de los tiempos,
y la presentación de esta charla. Zairo, yo te quiero dar las gracias y siquiera grabó, porque me interesa mucho escuchar la charla bien. No la pude ver muy bien. Fue una cosa ahí pues como medio accidentada. Y a ustedes muchas gracias. Espero pues que sigan atentos pues como a nuestra programación. Te agradezco a ti Muchas por la gracias. oportunidad de los compañeros y gracias. Muy bien.